experiencias y otras difíciles. Nadie puede predecir lo que nos puede pasar. Tampoco nadie puede asegurarnos que nada malo nos pasará. Segunda parte. Lo único que sí sabemos es que dependerá de nuestra disposición a enfrentar cada situación de la vida y tener por seguro que podemos ser bendecidos aún estando en medio de la oscuridad. El momento más oscuro de la vida de Jesús fue el tiempo de la Pascua. Hoy nosotros lo festejamos con mucha alegría, con mucha comida, paseos. Hay mucha gente de la iglesia que se fue de visitas familiares, está en otras ciudades, seguramente está ahora en otros servicios, sin duda. Festejamos, separamos estos días y es para cada uno de nosotros algo así como un día de descanso, relax, en donde uno dice, bueno, no hay que ir a trabajar, está todo cerrado prácticamente, no hay ninguna distracción, podemos disfrutar como familia. Pero saben que en el medio de la Pascua, aunque en el tiempo de Jesús era exactamente la conmemoración también de días festivos como hoy, ahora les voy a explicar qué significa la Pascua en el tiempo de Jesús, mucho antes por supuesto, y en el tiempo de ahora. Ese momento tan oscuro en la vida de Jesús conmemora un momento también oscuro que vivió el pueblo de Israel, lo que conmemora en realidad la Pascua, lo que nosotros conocemos como la Pascua en el sentido cristiano. También el pueblo judío festejaba la Pascua en este sentido. La historia, se las voy a resumir, es muy interesante, está muy llena de comparaciones la historia de la Pascua. Cuando la miramos desde la historia judía, israelita por cierto, y cuando la miramos desde el fondo cristiano. Los israelitas, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros vinimos leyendo la Biblia durante un proceso largo de tiempo, estaban esclavos bajo el dominio egipcio. Y ustedes se acuerdan que vimos nosotros las 10 plagas, ¿se acuerdan las 10 plagas que ocurrieron en el tiempo? Una de ellas, que fue la final, fue la plaga de los primogénitos que se llamaba. ¿Qué ocurría? Como el faraón no dejaba salir al pueblo de Israel al desierto, a adorar a Dios, es decir, ellos estaban esclavizados, esta final, plaga, convencería o llevaría al entendimiento al faraón de dejar salir al pueblo de Israel. El plan era el siguiente: el ángel de la muerte pasaría por la ciudad. Dios le había dicho por medio de Moisés a su pueblo que sacrificaran un cordero. La sangre que era derramada en este sacrificio, esto es un simbolismo. Quiero que usted me entienda que no es un acto macabro, no se trataba de hacer sufrir un animal. Los animales, cuando mueren, porque mueren para que los comamos, es alimento de nuestra vida, se utilizó este simbolismo porque dice que el derramamiento de sangre había remisión de pecados. Entonces, lo que debía hacer cada líder de las familias del pueblo de Israel debía pintar con esa sangre. Vamos a decir que esto fuera una puerta, es una cruz. Vieron que las puertas tienen un dintel. El dintel hace que la pared que está arriba de la puerta no se le caiga encima. Entonces se dijo que el dintel de la puerta debía ser pintado con esa sangre. Esa sería la señal para que a la noche, cuando el ángel de la muerte pasara, no tocara a esa familia. A la noche, como ocurrió, y conocemos la historia, no vamos a profundizar esta parte de la historia, ocurre exactamente eso. El ángel de la muerte llega y mueren en Egipto todos los primogénitos. Los primogénitos eran los hijos primeros, los mayores, es decir, se entiende como primogénito en la Biblia, el varón que abrió matriz. Por eso, antiguamente, y esto era una costumbre antigua, que una mujer tuviera un varón como primer hijo era el mejor regalo que le podía pasar. Era para esto un primogénito. El primogénito era un hijo que gozaba de ciertos privilegios como otros no gozaban, los gozaba el primogénito. Este es el simbolismo de la Pascua por el cual Israel fue liberada de la opresión, de la esclavitud
y pudieron salir. Luego vieron que se abre el Mar Rojo, ellos cruzan el Mar Rojo y salen al desierto. Y lo que hace el pueblo de Israel en ese momento es salir en camino hacia la tierra prometida, lo que hoy es Israel. Ese caminito, que en realidad ustedes lo podrían hacer caminando en unos meses, demoraron 39 años. Hubo algunos problemas en el medio, muchas dificultades y otras cosas, pero lo cierto es que luego ellos llegaron a la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver con nosotros como cristianos y la Pascua, este simbolismo? Fíjese que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él utilizó estos elementos dentro de la cena. El pan era el pan que se usaba también, panes sin levaduras que se comían. El vino como símbolo de su sangre. Y Jesús formaría a tomar parte. Él iba a tomar la imagen del cordero que era sacrificado. Por eso la sangre de Cristo, simbólica, esto es simbolismo, esto no es brujería, no es ninguna cosa rara. La sangre de Cristo, al ser derramada en la cruz viene a ser como el dintel, ¿no?, de la puerta. La sangre de Cristo derramada en la cruz, sin ninguna obra tuya ni mía, tenga en cuenta eso. Solo fue obra de Cristo. Permitió que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Es decir, esto es una relación y un simbolismo muy sencillo, pero muy profundo a nivel espiritual. ¿Qué hace Cristo? Cristo, al morir en la cruz, carga en sí mismo la culpa de nuestros pecados. Sin tener necesidad de cargar la culpa de nuestros pecados, las carga Jesús. Las lleva a la cruz como ese cordero inocente y a través de su sangre derramada en la cruz ocurre un acto que es injusto inicialmente. Era injusto que Cristo muriera por ti y por mí. ¿Por qué no morías tú o yo? ¿Por qué no sería hoy llamado a un tribunal yo y me dijeran, usted tiene que pagar este y este pecado, o esta y esta deuda? En ese caso, injustamente, se hizo justicia. Por eso el apóstol Pablo lo menciona en ese momento, dice, por causa de la injusticia nuestra, Cristo las cargó en la cruz, murió y se hizo justicia con nosotros. Por eso hoy, y ya vamos a ir más adelante, somos nosotros en esta Pascua, los cristianos, en esta hermosa fiesta, nos recuerda que hemos sido perdonados por Jesús, por Dios, por medio de la obra de Cristo, sin ningún sacrificio propio, sin ninguna obra tuya ni mía en la cual yo pueda decir, es gracias a mí, es porque soy bueno, es porque yo no le hago mal a nadie, es porque yo trabajo y me gano mi dinero, yo no soy una persona mala. ¿Vieron cómo nos tratamos de justificar los humanos? Hacemos siempre eso. Pero por más que querramos hacer eso, en algún momento, en algún lado nuestro, hay un punto negro, que ahí demuestra que realmente no somos perfectos. Dios no está esperando que tú seas perfecto. Muchas veces los cristianos creemos que por ser buenitos y portarnos bien, Dios nos quiere un poco más, un poco menos. Dios nos ha amado de cualquier manera. Por eso hoy yo quiero decirte, y vamos a ir más adelante en esto, Dios te ama. No importa lo que has vivido, lo que estás viviendo, lo que estás pasando en tu vida, Dios te ama. Y no importa si hoy tú te ves diferente a otra persona, a él o a ella, a mí, y tú piensas que el otro por alguna razón es mejor que tú o mejor que yo. No. Dios nos ama tal cual somos. Este simbolismo de la Pascua, por eso la Pascua significa para nosotros perdón, libertad. Pero yo quiero concentrarme hoy al momento en el que Jesús estaba viviendo durante la Pascua. Fue un momento muy oscuro en la vida del Señor Jesús. Digo muy oscuro porque imagínense, para que usted tenga una idea de lo que estaba pasando. Jesús había hecho un montón de milagros. Era súper famoso, vamos a decir así, súper reconocido. La gente lo buscaba, la gente lo seguía. Es más, Jesús mismo lo dice en el momento que lo fueron a arrestar. Dice, yo estaba todos los días en el templo enseñándoles. Es decir, Jesús había llegado a un nivel, a una popularidad. Era un hombre respetado, aceptado.
Lo cual los religiosos de la época, cuando lo veían enseñar en el templo y vieron todo esto, reaccionaron en algún sentido como con peligro. ¿Por qué peligro? Bueno, porque Jesús en muy poco tiempo había logrado una categoría en la cual peligraba de alguna forma la misma religión judía. Los saduceos eran básicamente una de las sectas que estaba dentro del judaísmo, y ellos tenían, por cierto, la gran mayoría de ellos eran miembros de la parte más importante, lo que se llama el Sanedrín, la más importante de lo que era el judaísmo. Ellos tenían el dominio del templo, de las cosas. Cuando vieron que Jesús subía esto, dijeron, vamos a tramar matarlo, porque la única forma de frenar a Jesús era deshaciéndose de él. Aquí comienza, yo digo, anochecer en la vida de Jesús. No sé si alguna vez en tu vida pasó que todo funcionaba perfecto y un buen día te quedas sin trabajo, pasa esto, pasa lo otro, ocurren cosas que uno dice, pero estaba todo bien ayer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo primero que ocurre es que comienzan a tramar el matar a Jesús. ¿Por qué matarlo? Como lo dije antes, era la única forma. No podían detenerlo. No había ningún justificativo. Jesús no había hecho nada malo. Todo lo que había hecho Jesús representaba ayudar al que necesitaba, sanar al enfermo, traer palabra de consuelo, tener sabiduría, y cuando hablaba consolaba los corazones. Los miembros del judaísmo y del Sanedrín en ese momento no querían creer en Jesús, porque lo que ellos tenían que aceptar era que Jesús era el Mesías. Si Jesús ocupaba el lugar de Mesías, ocupaba el lugar mayor en el templo. Entonces, silencio muchacha, está hablando con su muñeca, no hay problema Adriana, no te preocupes. Entonces, ¿qué ocurre? Tenían que sacarlo, tenían que quitarlo del medio. Y fíjense en lo que ocurre. En ese momento traman matarlo a Jesús. Jesús se reúne con sus discípulos y una serie de personas en una casa. En ese momento ocurre un hecho que va a oscurecer aún más la imagen de Jesús. Fíjese, en todo el proceso de lo que es la Pascua en el tiempo de Jesús, el image de Jesús, la imagen de Jesús, se fue deteriorando poco a poco. Estaban todos allí en una mesa comiendo. De repente viene una mujer de la vida, saca un perfume muy costoso, comienza a ungir los pies de Jesús y con sus cabellos los comienza a secar. Lo que ella estaba haciendo desde su corazón era perfecto. Ella estaba ungiendo a Jesús, claro que sí. Pero antiguamente que una mujer de la vida se acercara, es como si hoy yo estuviera hablando con usted y hubiera una chica aquí que comienza a acariciarme, me empieza a tocar los pies. Ustedes dirían, pastor, ¿qué es eso? Sí, era más o menos eso. La gente comienza a ver a Jesús. Oye, si este es un verdadero profeta, sabría lo que esa mujer es. Comenzó a dañarse su imagen. No solo estaban allí gente que le conocía, sino que estaban sus discípulos. Lo siguiente que ocurre, porque hubo un quiebre en la relación de los discípulos, entró esto como una desconfianza. La misma intención de matar a Jesús por parte de los religiosos de la época entra en el corazón de Judas. Judas, me imagino, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, es mi opinión. Judas comenzó a perder también la imagen de su Señor. Y encontró que entregar a Jesús quizás era un acto heroico. Quizás este hombre verdaderamente era un impostor. Tal vez Jesús tenía la gente tenía razón. Porque si este fuera el Mesías, si fuera el Hijo de Dios, no comenzaría a pasar, no haría eso. Judas va a hablar con los líderes de aquella época y fue cuando él decide entregar a Jesús. Lo hace en cierto modo, la Biblia dice que todo esto estaba profetizado
Y quiero decir algo muy importante que lo voy a mencionar más adelante, pero lo quiero recalcar en este momento. Jesús le dice a los religiosos de la época: ustedes no conocen la Escritura, ni tampoco conocen el poder de Dios. Todo lo que estaba pasando en este evento estaba profetizado de forma clara y precisa. Lo que pasa es que los religiosos de la época querían ver lo que querían ver o reconocían lo que querían reconocer. Lo siguiente que va a ocurrir va a ser el quiebre total en la parte más importante de la intimidad de Jesús. Jesús se reúne con sus discípulos, manda preparar una cena de pan con vino y allí reunidos Él comparte la cena, lo que hicimos nosotros recién. Y fíjense qué cosa interesante, aunque esto era un acto también como parte de la misma Pascua en el que festejaban los israelitas, Jesús en ese momento, tomando el mismo pan y la misma copa, dice: uno de los que está aquí conmigo me va a entregar. Imagínense lo que eso ocurrió. Cuando usted dice eso en el medio de 12 personas que están allí, usted empezaría a mirar uno por uno. Tic, tic, ¿será este? Ah, puede ser este. Comenzaríamos a desconfiar uno del otro. Jesús sabía que eso estaba pasando. Jesús sabía quién era, por supuesto, pero en ese momento, como el mismo Jesús dijo, estas cosas tienen que pasar, porque así se está cumpliendo la Escritura. Luego de esa última cena, Jesús se va a orar, está allí en el Getsemaní luchando físicamente, su imagen había sido rota. Él sabía perfectamente, aunque a él no le importaba lo que la gente pensara de él. Jesús no vivía en la época de hoy. Hoy nos importa lo que la gente diga por lo que tenemos vestido, lo que compramos, lo que usamos. ¿Vieron? Así somos los humanos. A Jesús no le importaba eso. Pero Jesús, y yo quiero que usted entienda esto porque esto es muy importante. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Él va a orar un momento antes de que sea entregado, va a ser arrestado y con todo eso el proceso de lo que iba a venir. Ahora, ¿por qué Jesús se entristece tanto? ¿Por qué Jesús sufre tanto en el Getsemaní? No era por miedo. Yo pensé siempre, si a mí me dijeran que en un par de horas voy a morir crucificado, sí que estaría muy nervioso. Pero ¿saben lo que estaba ocurriendo en Jesús? Lo mismo que ocurriría con usted y conmigo si en este momento a mí o a usted lo acusaran de algo injusto. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si yo le dijera hoy, alguien se robó de aquí algo y el culpable es usted, cuando usted sabe que no es? Jesús estaba cargando en sí mismo el pecado nuestro. Jesús estaba haciendo en ese momento, haciéndose a sí mismo con toda la inmundicia humana dentro de sí mismo. Esto entristeció su corazón. Por eso Jesús, estando en la cruz, en un momento dado dice, es una impresión de él, solo fue una impresión, pero que duró un segundo. Y le dijo él al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto da la idea de que Dios quitó los ojos del Señor al verlo cargar el pecado del mundo. Esto hacía que cualquier ser humano, en cualquier condición que se encuentre, se sienta cargado, estresado. El momento del Getsemaní, Jesús ora, dice que en ese momento la carga de estrés era tan fuerte en él que sudaba gotas de sangre. Yo estuve investigando por ahí, dicen que cuando una persona es un nivel de estrés y de adrenalina muy alto, esto puede ocurrir, pueden llegar a reventarse venas pequeñas. Vieron que cuando uno está estresado está colorado, está así. Esta era la situación de Jesús. El Getsemaní, Jesús
va a entregarse por completo. En un momento dado le dice Jesús al Padre: Padre, si es posible que no pase esto conmigo, por favor. Pero al final Jesús llega a la conclusión: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Luego de ese momento de gran tristeza ocurre lo inevitable. Jesús le había pedido a sus discípulos que oraran con él. Jesús le había tratado de decir: muchachos, apóyenme, necesito vuestro apoyo. ¿Vieron cuando uno está pasando un mal momento? A veces no está nadie al lado de uno. Y eso sintió Jesús. En un momento dado vienen para arrestarle. Judas Iscariote tenía que mostrarle que aquí viene una cosa que uno no llega a entender por qué pasa. Judas Iscariote tiene que decirle a los guardias, a los vigilantes que venían con él, porque era la guardia del templo, no eran ni siquiera los soldados romanos. Venían a arrestarlo y le tenía que decir: es ese. Por eso Judas había tramado que cuando él le diera un beso, a quien le diera un beso, ese era Jesús. En ese momento Jesús le dice a Judas: Judas, con un beso entregas al Maestro. Jesús se siente por primera vez que una parte de él se quiebra. Un discípulo, un compañero. Saben que en ese momento ocurre, según uno de los testigos de los evangelios, dice que ocurrió un acto medio violento porque algunos de los discípulos quisieron allí defender a Jesús. Uno sacó una espada, le cortó la oreja a uno de los que estaban allí y Jesús dice: no, un momento, ¿qué es esto? Dice que en ese momento sanó al guardia que se le había cortado la oreja, pero no solo eso, él dijo lo que yo les repetía antes: yo estaba todo el día en el templo con ustedes y ahora vienen con palos y espadas a buscarme. Y dijo: el que espada carga, a espada morirá. El que lucha con la espada morirá. Fue allí en ese momento que Jesús decide entregarse. Los discípulos, ¿qué hacen? ¿Saben lo que hicieron? Escaparon. Ilógico. ¿Por qué? Escaparon porque en ese momento corría riesgo la vida de ellos. Estaban involucrados con él de alguna forma. Dice la Biblia que salieron huyendo. Salieron huyendo de allí mismo. Voy a leerlo, está en Mateo 26, 52 al 56, no sé si lo tenemos, 22, 56 al 56, gracias. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que me enviara miles de ángeles para que nos protejan y ellos los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumpliría la escritura que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Hay un texto más, creo. Y luego Jesús, 25, 26, ¿sí? El 56 dice: pero todo esto sucede. Ahí está. Aquí dice: ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Y el 56 dice: pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos los discípulos lo abandonaron y lo huyeron. Lo humillaron de muchas maneras. A partir de este momento, Jesús va a ser el payaso. Aquel hombre que tanto había dicho que hizo milagros, aquel hombre que había resucitado muertos, no tenía capacidad para sí mismo de defenderse. Jesús caería de la posición más alta a la más baja. Jesús sería a partir de ese momento humillado no solo por los religiosos de la época, los soldados romanos, y ocurre lo que ya era inevitable. Uno de sus hombres más importantes, Pedro, en el momento en que estaba viendo, cuando allí llevaron a Jesús en el medio de la gente, y estaba toda la gente aguardando alrededor de allí, dicen y le reconocen a Pedro y dicen: tú eres uno de ellos. Mateo 26, 74 dice: Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento.
no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Cómo podía ocurrir que Pedro, un hombre que había estado 3 años al lado del maestro, pudiera clamar para sí mismo una maldición, pudiera rechazar a Jesús? Luego ocurre lo inevitable. Judas se ahorca. El peso emocional por la traición de Judas fue demasiado grande para él. Jesús había dicho en un momento dado, y dice Mateo 27, 4 y 5, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Los religiosos le dijeron, ¿qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Judas se ahorca por el peso emocional, como dije antes, pero ocurría lo que mismo Jesús había dicho. Mejor le hubiese sido a ese hombre no haber nacido que haber nacido para esto. No quiero hablar mal de Judas, no quiero decir tampoco mucho mal de Pedro, porque creo que alguna vez fuimos Pedro y algunas veces somos Judas, quienes negamos al Señor con nuestra propia vida, quienes decimos ser seguidores de Él, pero cuando las cosas se complican, abandonamos nuestra fe y abandonamos quiénes somos. Lo que viene y lo que continúa lo describe Isaías en el capítulo 53, versos 6 y 7. La muerte de Jesús debía ser como fue. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La muerte de Jesús para los religiosos era la solución para quitárselo de encima. Pero como Jesús le había dicho, ustedes no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios, porque las Escrituras justamente decían eso, que Jesús moriría, su sangre sería derramada en la cruz y luego Él resucitaría para perdón de pecados. Lo decía la Escritura, pero la gente no lo entendió, no lo conocía. Jesús va a ser crucificado en una de las formas más duras y crueles que podían existir. La muerte por medio de crucifixión traía consigo maldición, porque había un dicho que decía que maldito el que muere crucificado en un madero. Por eso Jesús fue crucificado en un madero, pero simbólicamente ese madero era el dintel del corazón de cada uno de nosotros. El madero en el cual se pintaría la cruz. ¿Se acuerda el símbolo de aquella sangre de los israelitas? Esto simbolizaba, esto era para el pueblo de Israel, quien pensaba 5 minutos en esta relación. Se daría cuenta que detrás de esto no había otra cosa que el plan y el poder de Dios en la vida de las personas. Lo que ocurre luego de la crucifixión y luego de este tiempo tan duro que pasa Jesús en la cruz, la historia cuenta allí que Jesús fue crucificado junto con 2 ladrones, un revolucionario y un ladrón. Eran 2 personas desagradables. La crucifixión era algo así como una pena máxima de muerte, la cual practicaban en aquel tiempo. Y de esa forma era como que la imagen del crucificado nunca más se recordaría. Pero contradictoriamente, 2000 años después, la imagen del crucificado es para nosotros hoy, está viva y permanente y está en lo alto de todas las ciudades del mundo, allí recordándonos, no que olvidemos un hombre que murió en la cruz, que no vale la pena pensar en él, sino que recordemos que ese hombre que murió en la cruz murió en nuestro lugar y por cada uno de nosotros. Lo que la gente tramó para olvidar se convirtió en algo totalmente completo y diferente. ¿Por qué? Porque aquí, donde el poder humano trataba de hacer de que el hombre desapareciera, que la imagen de Jesús muriera, el poder de Dios daría el golpe final en todo esto. Cuenta la historia que Jesús fue crucificado, murió. En la cruz misma a Jesús se lo probó en cuanto a su muerte, es decir, tenemos documentado allí en la Escritura algo que ocurre que es muy interesante. Dicen que en el momento antes de que Jesús muriera,
dice que él pidió agua, le pusieron vinagre en la boca, era una forma de anestesia. Esto ayudaba al que estaba siendo crucificado para que no sufriera tanto y no tuviera tanto dolor. Luego, cuando él muere, se le quebraba a los que morían las rodillas, las piernas, para que en el momento en que se les quebrara las piernas no tuvieran más sostén. Entonces, al estar así, el cuerpo se cae hacia abajo y la persona muere completamente por asfixia. Es decir, ocurre ahí. Eran unas prácticas que ellos conocían, crucificaban gente a cada rato, de manera que el cortarle las rodillas, el quebrar las rodillas, ayudaba a acelerar ese proceso, como diciendo, bueno, ya, mátenlo, quiébrenle este lugar y listo. Cuando lo fueron a hacer a Jesús, no fue necesario porque le hicieron una prueba, y la prueba fue tomar una muestra, así dice que le abrieron su costado y en la misma sangre de Jesús ya había sangre y agua. Esto representaba la muerte ya misma en el cuerpo de Jesús. Ya se había ocurrido este proceso. Luego descienden a los que habían muerto en la crucifixión y fue allí cuando aparece la vida de un hombre, José de Arimatea, el cual reclama el cuerpo de Jesús y va y lo pone en una tumba. Antiguamente tener una tumba era cosa de gente muy pudiente. Este señor José de Arimatea aparentemente era un hombre económicamente influyente y que seguramente, no sabemos todo en detalles, habrá tenido una cercanía con Jesús de forma muy clara. Fue sepultado allí, la piedra fue sellada, pero como los religiosos de la época ya sabían lo que podía llegar a pasar, porque Jesús ya lo había dicho. Él dijo, es necesario que yo muera y al tercer día resucitaré. Él lo había dicho, la gente lo sabía. Entonces pidieron a la guardia romana que pusieran 2 soldados allí en la misma puerta para que si alguien iba a robar el cuerpo, porque la estrategia sería genial, robamos el cuerpo, decimos que resucitó y nadie lo ve y le dijimos que subió al cielo. Es decir, era un buen plan, se lo habían pensado incluso hasta los religiosos de la época. Dice que la guardia aquella noche en el templo, cuando vinieron, estuvieron toda la noche y al amanecer ocurre lo que tenía que ocurrir. ¿Qué pasa? El poder de Dios comenzó a actuar de forma sobrenatural. Jesús resucita por medio del poder de Dios. Esto quiere decir, Él vence a la muerte. La piedra es movida. Los soldados tuvieron un miedo, pánico, de terror. Dice que se fueron y cuando le contaron todo a los religiosos le dijeron, vamos a hacer una cosa, ustedes declaren que sus discípulos vinieron, robaron el cuerpo y se lo llevaron, así todo queda en la historia de esta forma. ¿Entienden? Pero como por más que uno a veces quiere manipular las realidades de la vida, dice que Jesús salió de la tumba, fue a encontrarse con sus discípulos y estuvo durante 40 días aquí en la tierra. No fue un rato, no lo vieron desaparecer, no robaron su cuerpo. Jesús caminó con ellos. Y dijo el Señor Jesús, empezó a transmitir el mensaje que yo hoy quiero transmitir a ustedes. Porque la historia de Jesús no terminó en la cruz, tampoco acabó en la tumba cuando Él resucitó, sino que la historia de Jesús avanza mucho más allá. Jesús dijo, de la misma forma en que yo he resucitado, ustedes resucitarán conmigo. Así como fue levantado mi cuerpo de la tumba, ustedes resucitarán en el día postrero. ¿Saben? La religión cristiana, y digo esto con mucho respeto, si aquí hay alguna persona que no es cristiana o que tiene otra religión, yo respeto todas las religiones con mucho respeto, le digo, quiero decirle que la fe cristiana y la obra de Cristo es la única fe que da una esperanza a las personas en la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió. Porque Cristo dijo, yo voy a venir a buscarles. Hay una relación allí, incluso el texto bíblico dice que el Señor Jesús vendrá en las nubes, porque en el momento, ya lo vamos a ver en Pentecostés, cuando lleguemos a la historia, cuando Jesús, vamos a ver, Él asciende de los cielos, se va y dice, así como ven este Jesús, ustedes ver, ir, volverá para buscarlos a ustedes. Y esa es nuestra promesa. Jesús
Murió en la cruz por ti y por mí. Jesús no te pide que pagues tú por tus pecados. Jesús no te dice a ti, tienes que portarte bien, eres bueno. Jesús dice, yo lo he hecho por amor a ti. Y yo quiero en este domingo invitarte, tú que estás aquí, quizás muchos de aquí somos cristianos, hemos tomado nuestra decisión por Jesús, pero yo quiero invitarte este domingo a que tú puedas encontrarte con ese Jesús. A que tú puedas ir, si estás pasando por el momento y por la hora más dura de tu vida, a que tú tengas hoy la expectativa y la fe suficiente para creer en el Hijo de Dios. Para que tú puedas agarrarte a esta promesa. Jesús dijo, así como yo me fui, volveré. Él le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchos cuartos, por así decir, muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros y cuando venga nuevamente, vendré a buscarlos para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero leer Mateo 28, 19, que es lo último que Jesús dice luego de ascender, antes de ascender hacia los cielos. Mateo 28, 19, 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Como cristianos, tú y yo vivimos esperando un momento en nuestra vida. No que nos vaya bien aquí en la vida, porque quiero decirles algo, hermanos, en la vida nos va a ir bien y mal. A veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces los negocios salen bien y a veces salen mal. Y nosotros pensamos, Dios no me ayudó, Dios me tendría que ayudar que este negocio salga bien. En la vida son un montón de desafíos. Y en la vida ustedes van a tener que luchar para ganar algo. Ustedes no van a recibir las cosas que caen del cielo. Se las van a tener que ganar con esfuerzos. Por eso en el mundo, nosotros como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas y desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te digo, no temas, yo te ayudo. Y esa promesa sigue vigente en nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de que somos cristianos, nos estamos refiriendo a esa promesa que Jesús nos dejó. Si hoy usted se muere, ¿usted sabe dónde va? Pregunta. ¿Sabe qué pasaría de usted? A lo mejor usted piensa que lo meten ahí en el horno, lo cocinan un poco, le queman las cenizas y todo va a la tierra. Y se acabó. No sé lo que usted piensa de su vida, pero yo quiero decirle algo. Jesús dijo, donde yo voy, ustedes vendrán conmigo. Y el mismo Jesús que resucitó en la cruz sigue vivo hoy. Muchos de nosotros somos testigos de experimentar a Jesús en nosotros. No sé qué es lo que pasa, pero vieron que cuando Jesús se acerca a nuestra vida, ocurren cosas increíbles. La gente dice que Jesús le habla. Muchos piensan que estamos locos, pero Jesús nos habla. Él se acerca a tu vida, te ama, te abraza, nos consuela. Jesús dijo antes de que se fuera, yo me voy, pero voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo. Él les dirá lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Él les traerá consuelo en el momento en que lo necesiten. Él les ayudará. Yo les prometo, estoy con vosotros todos los días. Y en estas Pascuas yo quiero, en este fin de semana, tener un momento de ministración. Yo quiero pedir a algunos líderes que mi esposa ya ha mencionado que vengan aquí adelante y si usted necesita oración, venga a buscarla. Si usted necesita que alguien ore por usted, nosotros vamos a dedicar un momento, un tiempo para eso. Si usted no tiene necesidad, quédese sentado allí donde está. Quizás puede cantar, pero hoy vamos a ser ministrados por el Señor. Si usted no ha conocido a Jesús como su Señor de su vida hoy,
y usted quiere conocerle, yo le invito a que venga aquí. Venga aquí conmigo. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar en este día por su vida. Y quiero que a partir de hoy usted pueda conocer a Jesús. Jesús no quedó en la tumba. Él resucitó. Él ha resucitado. Vamos a tomarnos unos minutos. Y si usted tiene necesidad, venga aquí adelante. Vamos a orar por usted. ¿Vos querés entregar tu vida al Señor? Yo le decía, sí.